se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Dios y Padre celestial, creador del universo, gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú has estado con nosotros, primeramente, Señor, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, Señor. Defendemos todos los días, Padre, y no somos dignos, Padre eterno, de estar delante de tu presencia, ¿no? Recibir este día de reposo, pero logramos tu perdón, nuestro Dios. Que nos mires a través de Cristo Jesús, que Él es perfecto. Y compartir tu palabra, Señor, no sea nosotros los seres humanos que transmitamos mensajes, sino que sea tu Santo Espíritu, Padre. Envía en este momento tus santos ángeles que estén en cada hogar representado, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a aceptar tus amonestaciones, a prepararnos para tu segunda venida. Y gracias, Señor, una vez más, porque nos has bendecido con el privilegio tan grande que es de ser llamados los tuyos. Así que, Señor, muévete entre nosotros y gracias una vez más. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios, amados, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos habla de uno de mis temas favoritos, de verdad, y ese tema es la fe, los héroes de la fe. Y me gozo bastante y creo que espiritualmente es una de las cosas que más me ayuda. Personalmente me gustan mucho los temas proféticos y ver el desarrollo de las profecías y cuán cerca el Señor está, pero me gozo aún más, mis amados, cuando leo las historias, los testimonios de estos grandes hombres a través de la historia, cómo se pusieron en la mano del Señor, cómo le creyeron a Dios a través de su vida y se refugiaron en las promesas que el Señor había hecho. Dice el versículo 1 del capítulo 11, la fe es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Por ella, dice el versículo 2, los antiguos fueron aprobados, o sea que fue por esa certeza, mis amados, porque estaban enfocados en las cosas que no se veían, pero ciertos por la promesa segura que el Señor había hecho. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, o sea, ninguno de nosotros estuvimos allí, pero por fe nosotros creemos que es así como la palabra de Dios dice, que fue por medio de la palabra del verbo que es Cristo mismo. De modo, dice la palabra de Dios en el versículo 3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y fue por fe, continúa diciendo la palabra de Dios, que Abel ofreció un sacrificio mejor que el de su hermano Caín, y a través de las Escrituras, amados y mis amigos, nosotros vemos a hombres y vemos a mujeres actuando de una manera espectacular y gloriosa solamente por esa fe en el Señor. Fue por fe, dice la palabra de Dios, que Enoc fue trasladado sin ver la muerte, porque él creyó a Dios y por eso fue trasladado al cielo por el testimonio, mis amados, que había dado y haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fue por fe, mis amados, que Noé
edificó el arca. Fue por fe que Noé pudo entrar en el arca y salvar a su familia. Fue por fe, mis amados, que Jacob se aferró igualmente a esa promesa hasta que su nombre fue cambiado de engañador a Israel, mis amados, porque llegó a ser un padre de multitud, llegó a ser una nación grande, hasta no se podía contar como estaba escrito. Fue por fe, mis hermanos, mis hermanas, que David también vivió una vida donde al final reposó en el Señor porque estaba aferrado a esa promesa que el Señor le había dicho. Entraría a la vida eterna. Y así, a través de las Escrituras, a través de la historia, vemos a hombres y mujeres y a niños actuando por fe. Vemos el caso de Daniel, quien se mantuvo siendo íntegro delante de los ojos de Dios. Daniel es un modelo a seguir para nosotros, especialmente que vivimos en una sociedad igualmente corrupta, una sociedad, mis amados, donde está el mundo más enfocado en las posesiones materiales y en las riquezas. Y Daniel así, a pesar de vivir en Babilonia, el país básicamente que hoy podríamos decir representa de una manera u otra a los Estados Unidos en el crecimiento económico, en el desarrollo, en la hermosura, aún así Daniel permaneció íntegro y leal. Yo quisiera, mis amados, que este fuera el ejemplo a seguir para nosotros. Y muchas veces quedamos cortos, quedamos muy cortos. Por eso necesitamos tener fe al Señor. A veces estamos pidiendo al Señor que nos ayude en algunas cosas y nuestras oraciones no son contestadas con la rapidez que quisiéramos. A veces no entendemos la voz del Espíritu Santo, la amonestación del Señor y queremos ayudar a Dios y actuamos, mis amados, no entendiendo que simplemente estamos perdiendo nuestra integridad, estamos ensuciándonos y ensuciando el nombre de Dios porque con nuestras acciones muchas veces ensuciamos el nombre de Dios con nuestras acciones, avergonzamos al Señor, damos un testimonio que es triste, mis amados. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mis amados. Porque muchas veces queremos ayudar a Dios cuando Dios no necesita nuestra ayuda, o por lo menos en esa área. De la única manera que deberíamos estar ayudando al Señor en estos momentos es apresurando su segunda venida por medio de hacer la obra que fuimos encomendados, ir y hacer discípulos. Esa es nuestra parte, pero queremos ayudar a Dios, nos enfocamos en tratar de ayudar a Dios y hacemos los pedidos. Señor, ayúdanos que tenemos que pagar la renta. Señor, ayúdanos que necesito comprar una medicina o cualquiera que sea el pedido, y cuando no es respondido tan rápido como queremos, entonces sí, queremos ayudar a Dios. Y los procedimientos que utilizamos casi siempre no son procedimientos de vida, sino de muerte. Así que necesitamos tener fe, especialmente en estos momentos. El mundo se está preparando, mis amados, para una gran crisis. Necesitamos, dice la sierva del Señor, desarrollar una fe que hoy por hoy no poseemos, mis amados. Una fe que mueva montañas, como dice el Señor, aunque sea una fe relativamente pequeña, como un grano de mostaza. Pero si desarrollamos una fe ciega en el Señor, donde creemos lo que diga el Señor, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo el justo Abel, como lo hizo Enoc, como lo hizo David, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, mis amados. Si logramos desarrollar una fe así, mis amados, llegaremos al cielo. Si logramos desarrollar una fe fuerte, no hay crisis que pueda sobrevenir sobre nosotros, que no podamos nosotros pasar, no hay examen, no hay prueba, que no podamos ser victoriosos en el nombre del Señor. Pero necesitamos fe. Y fe significa que necesitamos creer en el Señor. Así como un niño cree en su padre, como un niño pone la confianza en su padre, nosotros igualmente debemos en estos momentos poner nuestra confianza en Dios. Palabra de Dios, mis amados. En el capítulo 2 del libro de Daniel, escribe una historia muy, pero muy importante. Y me voy a enfocar esta noche más en el libro de Daniel, en el capítulo 2, porque quiero mostrarle algo.
quiero mostrarle, mis amados, y es lo que trato de hacer todas las semanas cuando tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios, que es, creo que el privilegio más grande que tengo en mi vida. Y en estos momentos le pido que me mantenga en sus oraciones. Tengo un dolor muy, pero muy severo en la espalda, pero ruego que el Señor me ayude a poder terminar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 31. Y en su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, y el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos de hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento la rió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Estos versículos del capítulo 2, versículo 31 hasta el versículo 44, que es hasta donde vamos a estudiar esta noche, estos versículos, mis amados, del capítulo 2 de Daniel, muestran el sueño profético del rey de Babilonia. Y allí Dios le mostró la historia de la humanidad, empezando con él mismo, con el imperio o con el reino de Babilonia, hasta el reino de Cristo, el cual se convirtió, dice la palabra de Dios, en una montaña. Se manifestó como una roca, pero se convirtió en una gran montaña, un gran monte que llenó toda la tierra. Yo siempre me alegro cuando veo la palabra montaña y la palabra monte, un significado del cual ya yo creo que la mayoría de ustedes saben, pero dice la palabra de Dios que el reino de Cristo, esta piedra, esta roca que vino y dio en los pies, específicamente en los pies y en los dedos de la estatua, se convirtió en una montaña la cual llenó la tierra completa. Empezando con el versículo 38, Daniel empieza a interpretar el sueño y le dice al rey Nabucodonosor: tú eres, o tu reino es, o Babilonia es la cabeza de oro. Después de su majestad, dice Daniel, surgirá otro reino de menor importancia. O sea, no va a ser un reino tan fuerte, tan rico, tan prominente. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destrozará y pulverizará. Este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad, dice el versículo 43, vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse, no pueden unirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Pero usted dirá, mis amados, en esta noche, el hermano Bautista vino simplemente a leernos el capítulo 2 de Daniel. Eso lo puedo hacer yo en mi casa, mis amados. El enfoque principal de esta noche es en específico el versículo que le voy a leer a continuación. Daniel 2, versículo 44, dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Pero ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor al decir en los días de estos reyes? Amados, se está refiriendo en los días donde básicamente el final de la estatua, donde estén los pies y los dedos, mis amados. O sea,
cuando el imperio romano se haya dividido, cuando surjan estos 10 reyes, mis amados, y nosotros sabemos que luego de eso va a surgir entre ellos un cuerno pequeño que arrancaría 3, pero aquí dice la palabra de Dios que es en este momento cuando ya estén divididos, mis amados, y voy a hablarle muy específico en esta noche para que ustedes entiendan en el momento que estamos viviendo ahora mismo y cuán cerca está la segunda venida de Cristo, mis amados. El tiempo de preparación, y siempre creo que es una de las cosas que más repito, es ahora. El tiempo es urgente, necesitamos desarrollar una fe que aún no poseemos, una fe, mis amados, que sea prueba de hambre, una fe que sea prueba de fe, una fe que sea prueba de enfermedades y de dolor y de angustia y de cárcel. Porque el tiempo, mis amados, el tiempo se nos está acercando. ¿Y por qué es tan importante esto, mis amados? Porque en estos momentos el mundo está viviendo exactamente en esos días. Ya vimos en el pasado el surgimiento de los 4 grandes poderes, empezando con Babilonia, la cabeza de oro, siguiendo con los medos y los persas, continuando con Grecia, que representa, como vimos, la cintura de bronce, y el cuarto, el imperio romano pagano. Pero dice la palabra de Dios que luego de estos reinos, de esta sucesión de reinos, saldrán 10 reyes, iban a salir 10 reyes. La palabra de Dios en el capítulo 7 de Daniel, versículo 24, dice, los 10 cuernos, significa que de aquel reino de Roma pagana se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Dice la palabra de Dios, mis amados, que será del imperio romano que se van a levantar, o que se va a dividir en estos 10 reinos o reyes. De acuerdo con el versículo 42, estos reinos serán parte fuerte y parte débiles, ya que están hechos en parte de hierro y en parte de barro. Estos reyes permanecerán hasta el fin del mundo, nos muestra la palabra de Dios, hasta que Cristo venga y establezca su reino para siempre. Hasta que, como dice el versículo, Dios establezca su reino que jamás será destruido. Como dice el versículo 34, Dios vendrá como una roca. Cristo, quien es la roca, vendrá y su segunda venida destruirá todos los reinos. Romanos 9, capítulo 33 dice, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado, porque él es la roca, Cristo es la roca. Isaías 28, 16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella, el que cree en esa piedra, hermano Juancito, me están diciendo que se escucha muy lejos. ¿Se puede pegar un poquito más, por favor? Disculpe. Amén, hermana. Amén. Adelante. Dice en Isaías 28, 16. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. O sea, mis amados, que Cristo es esa roca angular, esa roca, esa piedra probada y preciosa y fundamental. Y el que crea en Cristo no será perturbado, porque dice la palabra de Dios que el que cree en Jesús no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice Primera de Corintios 10, 4. Primera de Pedro 2, 4 dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Así que Cristo es la roca, Cristo es la gran piedra, y su reino será establecido en los días
de los 10 reinos, los cuales, mis amados, no se pueden fundir entre ellos, no se pueden unir porque son parte hierro y son parte barro y no pueden mezclarse. La parte hierro muestra que el poder de Roma, la cuarta bestia, el paganismo de Roma, mis amados, está presente hasta el fin. Eso es lo que significa el hierro en los dedos, que Roma estará presente hasta el fin. Y es la parte fuerte y predominante hasta el fin del mundo. El barro representa ya todos los demás, todas las religiones del mundo, los gobiernos del mundo. También les puedo decir que hasta cierto punto representa al remanente del Señor, aunque también representa al mundo y a los gobiernos del mundo, también representa al pueblo remanente del Señor, porque nosotros sabemos que el pueblo remanente es pueblo remanente cuando como barro nos ponemos en las manos del alfarero, que es Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios que está mezclada, los pies están mezclados, los dedos están mezclados con hierro y con barro, pero no se pueden unir entre sí, sino que están hechos de parte en parte y juntos permanecerán hasta el fin. En la traducción en inglés, el versículo 43 tiene una connotación muy diferente. El versículo dice, y lo voy a leer en inglés para luego traducirlo y explicarlo, dice, "And whereas those sowest Aaron mixed with mere clay, they shall mingle themselves with the seed of men." O sea, dice, hay una palabra aquí que se dice mingo, que está traducida en el español como que se están uniendo, que se están mezclando, pero la palabra mingo en la tradición original del griego es algo muy diferente. Tiene un significado que dice que se pueden unir solamente por medio de contratos, o sea que firmarán acuerdos y convenios y contratos. Por eso, mis amados, la palabra de Dios en Mateo 24:30 usa el mismo término. Dice la palabra de Dios, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio o en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, porque el matrimonio, el casamiento es un acuerdo o un contrato. Por eso, Babilonia la Grande en el capítulo 18, versículo 7, dice, de Apocalipsis, dice, cuánto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente así, dale tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. ¿Por qué no es viuda Babilonia, mis amados? Porque ha hecho mingo, ha hecho mezcla, ha firmado contratos y acuerdos con los reyes de la tierra. Por eso, en esos días, cuando Babilonia esté mingling, como se dice en inglés, esté dándose en casamientos con los reyes de la tierra, esté firmando acuerdos y convenios, dice la palabra de Dios, mis amados, que en esos días el Señor establecerá un reino que nunca será destruido. Y en eso, mis amados, es donde quiero enfocarme en esta noche, que ustedes vean lo que está sucediendo en el mundo, cómo Babilonia la Grande, cómo el catolicismo apóstata pagano se está uniendo en estos momentos, está firmando contratos con todos los gobiernos del mundo, con todas las instituciones cristianas, budistas, hinduistas, todas las denominaciones en el mundo en estos momentos. Y yo me alegro, mis amados, de eso, porque veo el dolor por todas partes, veo la tristeza, la destrucción y el llanto y las enfermedades. Y digo, Señor, ¿hasta cuándo serán estas cosas? Y el Señor me confirma por medio de su palabra y me dice que cuando esto esté sucediendo, que cuando este tipo de casamientos ilícitos se estén tomando lugar en el mundo, entonces el Señor establecerá su reino. De acuerdo con la página informativa Wikipedia, desde su creación, o básicamente su recreación en el año 1929, ya sabemos que el papado recibió
una herida de muerte en 2 etapas y lo he explicado varias veces en el pasado, empezando con la primera etapa de la herida de muerte en el año 1517 con el surgimiento del protestantismo, la reforma protestante, donde la Iglesia Católica perdió a millones y millones de cristianos, donde perdió que varios países en el mundo le quitaran la espada. Y luego vimos la segunda parte de la herida de muerte en el año 1798, donde se le fueron quitados los poderes, cuando el general Berthier de la fuerza de Napoleón Bonaparte le quitó básicamente y aisló al Papa de Roma y le quitó los bienes y le quitaron por completo los países de Europa y el mundo, le quitaron finalmente y completamente la espada al papado. Entonces, mis amados, dice que en el 1929, dice Wikipedia, nuevamente el Vaticano volvió a ser como nación, como poder, porque la palabra de Dios dice que esa herida de muerte que recibió el papado iba a ser curada. Y desde ese momento, desde el 1929, el Vaticano, mis amados, empezó una lucha para recuperar nuevamente la espada. Y es tanto así, mis amados, es tanto así que en estos momentos el Vaticano tiene relaciones o embajadores de 196 países del mundo, o sea, que han firmado acuerdo, han firmado concordato, mis amados, con más de 196 países en el mundo. El New York Times, en enero 11 de 1984, publicó un artículo donde dice, luego de 117 años, los Estados Unidos se reconcilia con el Vaticano enviando su primer embajador a Roma. Eso sucedió en el 1984. En el 1989, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se unió al Papa Juan Pablo II para juntos formar lo que Time Magazine llama la Alianza Santa o The Holy Alliance para luchar contra el comunismo. Y así en el 1989 cayó el muro de Berlín. El sacerdote jesuita Malaquía Martin, el libro La llave de esta sangre, escribió lo que se estaba planificando hacer básicamente, donde habían 3 grandes poderes, decía Malaquía Martin, el comunismo, los Estados Unidos y el Vaticano, y lucharían hasta el fin, pero que solamente uno reinaría. Por eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que solamente, mis amados, dice que la segunda bestia haría que los moradores de la tierra, que la tierra y los moradores de la tierra adoraran nuevamente a Roma, porque todo lo que hace, lo hace en presencia y lo hace a favor de la primera bestia. Entonces, mis amados, vemos que desde ese tiempo, 1929, periodo profético, hasta el tiempo presente, 2018, más de 196 países en el mundo han firmado acuerdos, han firmado concordatos, están mingling, uniéndose y mezclándose entre ellos. EuropeNews.com en marzo 25 del 2017 dice que la Unión Europea ha firmado un acuerdo haciendo el Papa el líder de la Unión Europea. El periódico El Guardián, en septiembre 22 del 2018, dice que China firmó un acuerdo histórico con el Vaticano. Amados, porque el tiempo se nos está acabando, las cosas se están acelerando de una manera drástica. Y nosotros tenemos que actuar por fe, creyéndole a Dios, mirando las cosas que están pasando en el mundo, diciéndole a la gente que el Señor está cerca y a las puertas. El USA Today en mayo 31 del 2017 publicó un artículo donde nos dice 195 países firman acuerdo de París para salvar al mundo del calentamiento global. ¿Qué significa, mis amados? Que Roma, que el Vaticano ha ido creciendo, ha ido recuperando su poder. La palabra de Dios, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida de muerte se sanó, mis amados. ¿Y cómo se sanó? Se sanó por medio de contratos, por medio de convenios y por medio de acuerdos. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos y por eso vemos una herida de muerte que ya ha sido
curada. Por eso vemos en los Estados Unidos una imagen de la bestia que ya ha sido formada, y lo que se necesita en estos momentos es que la imagen de la bestia que ya está formada se le dé el aliento de vida, se le influya el aliento de vida. Los Estados Unidos en su totalidad está controlado 100% por Roma, y en los próximos minutos, amados, le pido al Espíritu Santo que me ayude a mostrárselo con claridad para que ustedes comprendan dónde estamos viviendo, que necesitamos prepararnos, mis amados. Yo he decidido empezar a preparar mi casa para recibir al Señor, para la gran crisis que viene sobre la tierra, y lo primero y la primera parte, mis amados, es arrepentirme de mis pecados, cualquier pecado inconverso que haya entre nosotros, el pueblo santo, en este día de la expiación que se está celebrando ya por tiempo en el cielo, con Cristo ministrando a favor nuestro, mis amados. Es tiempo de que el pueblo de Dios igualmente confiese su pecado y que decidamos de una vez y por todas a quién seguiremos. Si vamos a seguir a Cristo, entonces hagámoslo de la manera correcta. Si somos limpios, permanezcamos limpios, sigamos siendo limpios. Si vamos a caminar en santidad, continuemos caminando en santidad, porque el tiempo, mis amados, se nos está acabando. Así que vemos a los líderes de la tierra, las naciones de la tierra, el barro, juntándose con el hierro, que es Roma. Esto indica, mis amados, que el Señor está cerca y a las puertas. Time Magazine en diciembre 2 publicó un artículo titulado "Los líderes del mundo deben escuchar al Papa Francisco, deben obedecerlo, deben seguir sus recomendaciones en todo lo que tiene que ver con el cambio climático". Por eso Ariel Sharon, el ex primer ministro de Israel, dijo: el Papa Francisco es el líder moral del mundo completo. Por eso Times Magazine reiteró nuevamente vez tras vez que el Papa Francisco es el Noé moderno, que el mundo se está preparando, mis amados, porque viene nuevamente un gran desastre. El Papa Francisco es el Noé moderno, dice Time Magazine. Y el arca de este Noé moderno es la encíclica Laudato Si, dice Time Magazine. O sea, que para salvar al mundo, para salvar a la humanidad, tenemos que seguir las amonestaciones del Noé moderno y tenemos que entrar en el arca, que es el enforzamiento de Laudato Si y la observancia del domingo. La revista digital Breitbart, en junio 2 del 2017, la congresista Nancy Pelosi, que ahora es la jefa y portavoz de la mayoría de los congresistas en el Congreso de los Estados Unidos, dijo: Trump está deshonrando a Dios con salir del Acuerdo de París y no escuchar las amonestaciones, las recomendaciones del Papa Francisco. Ahora, mis amados, siempre nos hemos enfocado en lo que está sucediendo con el ala derecha del protestantismo, con los republicanos en los Estados Unidos, con el presidente Trump, que es quien está nominando a los jueces jesuitas católicos a la corte. Pero, mis amados, Nancy Pelosi es la líder de los demócratas en los Estados Unidos, es la tercera persona más poderosa en los Estados Unidos, luego del presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence. Nancy Pelosi, el Speaker of the House, está diciendo: tenemos que seguir las recomendaciones del Papa. Y ofendemos a Dios, básicamente está diciendo, cuando no escuchamos las recomendaciones del Papa. Fue justamente Nancy Pelosi y John Boehner, también congresista, es congresista, que lucharon e hicieron posible que el Papa Francisco viniese a hablar una sesión junta del Congreso de los Estados Unidos. Dice El conflicto de los siglos en la página 578. La sierva del Señor nos amonesta y dice, mis amados, que la influencia y el poder de Roma en los países donde antes ejerció dominio, otra vez será establecido, y está sucediendo, mis amados, por todas partes. 196 países ya tienen embajadores en Roma, o Roma tiene sus embajadores en 196 países del mundo. Por eso, mis amados, las autoridades no pueden entrar y allanar
las iglesias católicas en ningún país, porque cada iglesia católica representa al Vaticano en ese país, mis amados, porque la herida mortal ha sido curada. Cada vez que el Señor me da la oportunidad de hablarles y amonestarle concerniente al tiempo donde estamos viviendo, mis amados, les exhorto que el tiempo de prepararnos para lo que viene es ahora. Tenemos en el nombre del Señor que apartarnos de nuestros malos caminos y nuestros malos hábitos y de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Como le dije hace unos momentos, yo he decidido, mis amados, de verdad, buscar al Señor y entregarme por completo y prepararme para estar de pie cuando todas estas cosas ya terminen de completarse, porque el tiempo está muy cerca. En estos momentos, todo lo que nosotros como pueblo remanente por décadas hemos estado predicando, que vendría una ley dominical, que los líderes políticos y religiosos usarían los desastres naturales para enforzar la ley dominical, que habría devastación por todas partes, que habría grandes fuegos y grandes terremotos, que el mal se saldría de sus límites, que el sol se acercaría a la tierra para quemar a los hombres, como dice la palabra de Dios, que habría sequías y sed en el mundo, que habría hambre y angustia y miedo, que la gente desfallecería por el bramido del mar y de las olas, que el aumento de la maldad ocasionaría que el amor de la mayoría se enfriara. Amados, todo eso se está cumpliendo en estos momentos delante de nuestros ojos. Veníamos diciendo por mucho tiempo al mundo que se restringiría a comprar y vender, mis amados. Esto está sucediendo en todo el mundo en estos momentos de manera acelerada, y si nosotros que hemos venido predicando esto por tanto tiempo, este no es el momento de parar. Todo lo contrario, este es el momento de nosotros venir al Señor como hicieron los apóstoles, como hicieron los discípulos, le pidieron al Señor: danos tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, danos tu poder para nosotros predicar tu evangelio, tu mensaje, tu palabra, darle la última amonestación al mundo y hacerlo con poder y sin temor, mis amados. Este es el tiempo de hacer la misma oración. Gómez, noviembre 18 del 2018, dice que el domingo, como día de reposo, en lo que era la Unión Europea, era protegido, mis amados, hacia el año 1996, y era protegido por el bien común de toda Europa. Dice este artículo: debemos volver a eso de inmediato. El domingo tiene que ser protegido por el bien común. Dice el artículo: hoy el domingo se ha convertido en varios países solo un día más, pero necesitamos descansar, necesitamos cerrar los negocios todos los domingos. Tenemos que hacerlo por nuestra familia, por nuestros amigos. Necesitamos hacerlo de inmediato por el bien común, dice el artículo. El historiador adventista A.T. Jones escribió que la ley dominical que se introdujo en el Congreso de los Estados Unidos en el año 1888 por el senador Blair de Massachusetts fue una ley por el bien común. O sea, que la ley dominical, la observancia del domingo, es por el bien común o es el bien común, y es por el bien común que se harán muchas cosas. Juan 16:2, el Señor dice: os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora que cuando cualquiera que los mate pensará que se rinde un servicio a Dios. Daniel 11:33 dice: y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, lo que entienden estas cosas, lo que ven lo que está sucediendo en el mundo, lo que ven que estamos viviendo en estos momentos en los pies, en los dedos, los cuales son parte hierro y parte barro. Están mismos que están uniéndose por medio de contratos y concordatos y casamientos. Lo que ven estas cosas y entienden con claridad, saldrán y predicarán el mensaje con poder, instruirán a muchos, dice Daniel 11:33. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego y en cautiverio y en despojo. Y esa hora se está acercando muy, pero muy rápido, pueblo de Dios. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación
y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y todas estas cosas, mis amados, se harán por el bien común. ¿Por qué le estoy leyendo estas cosas? ¿Por qué le estoy leyendo estos versículos, mis amados? Escuchen para que ustedes entiendan la severidad del caso. Catholic Herald, mayo 16 del 2018, publicó un artículo titulado "Seamos sinceros, las enseñanzas católicas no siempre prohíben la pena de muerte". Dice el artículo, la pena de muerte puede apoyar el bien común si un hombre es peligroso, si es infeccioso para su comunidad. O sea, si una persona, si un hombre, si una mujer está divulgando falsa información, si está siendo divisivo, si está creando división, si está yendo a hablar mal de otras religiones, mis amados, si está discriminando contra otros grupos, sería bueno, dice el artículo, sería bueno, sería honorable y de gran ventaja, sería beneficial si esa persona es ejecutada por el bien común. Mis amados, y el bien común es la observancia del domingo enforzada. La Asociación de Obispos Europeos está pidiendo en estos momentos a la Unión Europea que enforcen el domingo como día de reposo. Amado, pero dicen las profecías que es los Estados Unidos el primer país en enforzar el domingo con persecución. Lo que significa esto, hombres y mujeres de Dios, que si en Europa ya está tan avanzado la observancia del domingo, si en Europa ya hay más de 23 países que tienen leyes dominicales enforzadas 100% parcialmente, mis amados, si esto está sucediendo ya por toda Europa, si se está pidiendo públicamente que el domingo sea enforzado, y la profecía dice que los Estados Unidos será el primer país que enforzará el domingo con persecución. Si vemos lo adelantado y avanzado que está en Europa, mis amados, ¿no creen ustedes que está más adelantado en los Estados Unidos? Dice la sierva del Señor que el movimiento por la observancia del domingo para instituirlo se está moviendo secretamente, se está moviendo en la oscuridad, mis amados. Y la crisis que viene para nosotros vendrá como un tsunami, como algo que no nos estábamos esperando. Y lo que voy a compartir con ustedes en los próximos minutos, para mí fue algo bastante alarmante cuando recibí esta información. Y mis amados, yo les pido, porque siempre se ha escuchado bastante entre nosotros que el hermano está poniendo, no, mis amados, no estoy poniendo fecha, le estoy compartiendo un artículo de algo que se está básicamente moviendo en estos momentos en todo lo que es Europa y la Unión Europea. Y como les digo, si esto está sucediendo en Europa, si hay proyecciones para poquito tiempo con una ley dominical, en los Estados Unidos sucederá más rápido. Tenemos que prepararnos, pueblo de Dios. Preparación espiritual es más lo que nosotros necesitamos en estos momentos. Somos fieles a Dios, el Señor hará un arca para protegernos. Yo diría que ya la hizo, por eso el Señor nos manda a salir de las ciudades. Pero eso no es el tema de esta noche, mis amados. Maranata, página del 214, dice: los países del mundo seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. La crisis vendrá sobre nuestro pueblo en todos los países del mundo, o sea, en todas partes. Será sumamente peligroso, pero será una crisis que sobrevendrá sobre nosotros cuando menos lo estemos esperando. La Alianza Europea del Día del Señor dice: tenemos en estos momentos como objetivo, su página principal, la Alianza Europea del Día del Señor en Europa. Tenemos como objetivo que el domingo sea el día de reposo sincronizado de toda la Unión Europea, que sea un día donde disfrutemos cosas que no se produzcan ese mismo día, que no se pueda comprar y que no se pueda vender, y se está empujando para que esto sea hecho rápido y de inmediato. Ahora escuchen esto, mis amados, porque esta es la parte central del tema de esta noche. La Comisión Europea, COMES, publicó un artículo
en noviembre del 2017, donde dice, en 5 años, a partir de noviembre del 2017, en 5 años mantendremos la promesa a Europa, donde se respetará la creación, donde se respetará el derecho a los trabajadores de un día de reposo, mis amados. ¿Qué está diciendo este artículo? Están diciendo la Comisión de la Unión Europea, en 5 años tendremos instituido el domingo como día de reposo en toda la Unión Europea. Eso es algo bastante serio, mis amados. Como les acabo de decir hace unos minutos, no será Europa el primer bloque, serán los Estados Unidos. Y si, mis amados, si la Unión Europea está diciendo en 5 años a partir de noviembre del 2017, tendremos el domingo como día de reposo, mis amados, significa que en los Estados Unidos va a suceder antes que eso. Amados, es tiempo de que entre nosotros haya de verdad una preparación que en estos momentos no la tenemos. Dice el artículo, instituir el domingo como día de reposo probará que la Unión Europea no es solo una unión política y económica, sino que es una institución que busca, mis amados, busca el bien común de sus ciudadanos. Por los remanentes, necesitamos desarrollar la fe de Abraham, necesitamos desarrollar la fe de Jacob y en estos momentos luchar con Dios y pelear con Dios en súplica para el perdón de nuestros pecados, mis amados. Mis amados, ofendemos al Señor todos los días, avergonzamos a Dios todos los días. Y quizá no puedo hablar por nadie, hablo por mí. ¿Cuántas veces al día avergonzamos a nuestro Dios con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de responderle muchas veces a nuestras esposas, a las mujeres, a sus esposos, a los hijos, nuestra manera de enojarnos tan fácil, nuestra manera materialista de ver las cosas, mis amados? Necesita haber un cambio de inmediato en nosotros. Dios viene a buscar un pueblo perfecto y puro y limpio. Este es el momento, mis amados, de lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. No podemos dejar esto para más tiempo, mis amados. Necesita haber una preparación de inmediato entre nosotros. Pero esto no está solo sucediendo en la Unión Europea. La revista digital SEO World Magazine publicó un artículo en enero 29 del 2018, mis amados, donde el doctor, autor, economista y activista global David Smaya está llamando a los gobiernos del mundo, al gobierno de los Estados Unidos, a enforzar de inmediato, mis amados, el domingo como un día de reposo internacional. Escuchen esto. El doctor Smaya está llamando que el domingo sea enforzado en el mundo entero como un día de reposo internacional. Escuchen lo que dice este activista y autor, muy conocido en todo el mundo. Dice, no solo en América y en Europa, sino en todo el mundo debe haber un día internacional de reposo. Ese día debe ser el domingo y de acuerdo con él, mis amados, esto va a ocasionar que en el año 52 semanas hayan 52 domingos, 52 días al año donde no haya ningún trabajo, donde todas las industrias estén cerradas, donde no se esté omitiendo ningún monóxido de carbono, ningún CO2 o green gas, como se le llama, a la atmósfera. Dice que si se logra hacer esto, 52 domingos que no se trabaja, más en el mundo completo hay 15 otros días feriados católicos predominantemente. Dice que con observar el mundo, 52 domingos y estos 15 días, mis amados, un total de 67 días al año donde no se trabaja porque el mundo está básicamente reposando con los días católicos, como Navidad, como el día de San Valentín, como el día de San Patricio y otros días. Así, mis amados, dice que se resolverá de inmediato el problema del calentamiento global.
porque este día internacional, dice el doctor Smaya, será por el bien común. Dutch News en noviembre 16 del 2018 dice que en Nueva Zelanda los ciudadanos, las iglesias protestantes están demandando al gobierno que todos los negocios estén cerrados ya en los días domingos. Y mis amados, está sucediendo por todas partes porque los países están básicamente uniéndose en casamientos ilícitos con el hierro que es Roma, y están honorando a Roma con su día de reposo. El 23 de noviembre del 2018, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, publicó un reporte hecho por los científicos más prominentes del país, el gobierno federal, concerniente al calentamiento global. Y de acuerdo con el reporte, el calentamiento global matará a miles de personas y básicamente disminuirá severamente la economía de los Estados Unidos. Como resultado de esto, los medios de comunicación están exigiendo al presidente Trump actuar de inmediato para salvar no solamente a los Estados Unidos, mis amados, sino para salvar al mundo. Dicen que el presidente Trump debe permanecer en el Acuerdo de París. Chicago Tribune en noviembre 23 del 2018 dice que la administración Trump dice que los daños que está ocasionando el calentamiento global al mundo son daños que el mundo no podrá reponerse de eso nunca más. O sea, que hay que actuar rápido, y la gente en todas partes del mundo está poniendo presión a los gobiernos para que hagan cambio. Por eso Apocalipsis capítulo 13 versículo dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Dice el versículo que los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, hace todo en presencia o en favor de la primera bestia. O sea, mis amados, esta negativa que estamos viendo del presidente Trump de salir del Acuerdo de París, de no creer en el calentamiento global y que es mentira, no es nada más ni nada menos, mis amados, que un uso inteligente de la psicología inversa. Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, acaba de decir que Trump es la cara o es el rostro a nivel global de las personas que no creen en el calentamiento global. Y con eso, mis amados, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo que la tierra y los moradores de la tierra en estos momentos a nivel internacional estén pidiendo, estén luchando para que el domingo sea enforzado. Están pidiendo a los legisladores que enforcen el domingo para salvarnos del calentamiento global y para salvar a nuestra familia. En estos días, cuando los 10 reinos de Daniel 11, Apocalipsis 17, estén reinando, cuando el hierro que es Roma y el barro que es el resto del mundo estén haciendo contratos, mis amados, dice la palabra de Dios, mingling, estén dando encansamiento, estén firmando convenios. En ese tiempo una gran roca descenderá del cielo, una gran roca será cortada y no con mano humana, y esta roca, mis amados, destruirá el sistema que está puesto, sistema babilónico que controla el mundo. Cruz, noviembre de 28 del 2018, publicó un artículo. Grupos católicos de alrededor del mundo, jóvenes de alrededor del mundo, dicen que sus voces se harán sentir en la conferencia del calentamiento global que se llevará a cabo este 2 de diciembre del 2018 en Polonia. Otra conferencia del calentamiento global. Y los jóvenes del mundo, mis amados, están diciendo que queremos un cambio y están poniendo presión a los gobiernos del mundo. Porque es la gente, los moradores de la tierra, mis amados, que están pidiendo ya la observancia del domingo. CNN.com publicó un artículo donde dice que la Suprema Corte de los Estados Unidos falló a favor de 21 jóvenes que están demandando al gobierno federal de los Estados Unidos para que el gobierno actúe a favor del cambio climático. O sea, que es la gente, es el pueblo que está poniendo la presión, mis amados. Washington Post publicó un artículo en el 2009, dice la solución más simple para el calentamiento global
es un domingo sin reposo. Sigo enfatizando lo mismo, mis amados. No es un mensaje nuevo, es el mismo mensaje que siempre les traigo, sino que cada semana les muestro un poquito más la cercanía de los tiempos. Cada semana les muestro cuán cerca está el Señor. Los Estados Unidos será el primer país en enforzar una ley dominical con persecución. El mundo completo se está preparando para eso de una manera exagerada. Varios países ya no se permite ni que los automóviles sean manejados ya en el día domingo. Cosas extremas están pasando. Mas muchos de nosotros hemos decidido escuchar al pastor Mark Finley, al pastor Ted Wilson, a otros hermanos que dicen no hay una ley dominical inminente. Por lo tanto, la Comisión Europea está diciendo que en toda la Unión Europea en 5 años a partir de noviembre del año pasado, 2022-2023, habrá una ley dominical establecida en toda la Unión Europea. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Por eso me estoy preparando, porque entiendo que en los Estados Unidos sucederá antes que en el mundo. Mi oración en esta noche, mis amados, es que nosotros de verdad nos preparemos y me voy a enfocar en la parte más importante en los próximos segundos ya. Esto, mis amados, es espiritual. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted decida estar, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios y es salir de las ciudades. Donde quiera que usted decida estar, al menos que usted no tenga su vista fija en Cristo, a menos que usted no se haya entregado por completo, a menos que usted no haya confesado sus pecados, mis amados, no veremos al Señor. ¿Cómo podremos ver el rostro de aquel que es perfecto? Y que, mis amados, mi oración en esta noche es esa. Confesemos nuestros pecados. Si hemos ofendido a un hermano, llamemos, hablemos, reconciliémonos primero con los hermanos y reconciliémonos con el Señor. El tiempo es corto, de verdad, mis hermanos. No es el momento de estar enfocándonos en la cosa de este mundo. A quien hemos hecho mal, restituyamos lo mal que hemos hecho. Todos hemos hecho algo, mis amados. Está escrito en cuanto todos pecaron. Pero es por la gracia de Jesucristo que somos salvos. Y hoy todavía tenemos gracia. Y la puerta hoy todavía está abierta para todos nosotros. Así que si escuchan la amonestación del Espíritu Santo, es tiempo de actuar para la gloria y honra de Dios y para la salvación de nuestras almas. Quiere el Señor que pueda haber un cambio en nosotros, que podamos entregarlo y que podamos verle cuando Él se manifieste en las nubes de los cielos. Voy a orar con Dios, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, oh Señor, por amonestarnos y porque el sermón de esta noche creo personalmente que fue para mí, Señor, y reconozco mis faltas y mi suciedad y me entrego a ti completamente, Padre, y haz que cada uno de los que estén escuchando y cada hogar representado haga lo mismo, Señor, que reconozcamos que a menos que haya un cambio en nosotros no iremos al cielo. Quédate con nosotros en esta noche, prepáranos, Señor, para tu segunda venida. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que están pasando por las mismas tribulaciones que nosotros en todo el mundo. Ayúdanos a mantenernos fieles. Danos tu Espíritu Santo. Derrama tu lluvia temprana y tardía sobre nosotros. Danos, Señor, el valor de predicar sin temor en todos los lugares donde tú nos mandes. Y aun si tenemos que pasar hambre y frío y estar en prisiones por causa de tu nombre, Señor, te dejamos que en el nombre de Jesús, en todo proceso tú estés con nosotros. Si tenemos que padecer enfermedades y hasta la muerte, Señor, que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Así que danos el valor y danos tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos dé su santa y divina bendición
a todos los que hemos escuchado, ¿verdad? Este mensaje. Dios bendiga también al hermano Juan Bautista y a su familia, porque siempre sábado a sábado nos trae palabra de Dios para nuestra vida espiritual. Así que Dios lo bendiga, hermano pastor, que Dios lo bendiga grandemente y muchas gracias. Voy a abrir la línea, ¿no? Quizás alguna pregunta que alguien quiera hacer o saludarlo. 6, 7, 8, 6, 7, 9, como las 9:30 me imagino que son. Vamos a darle la oportunidad a unas, ¿verdad? No sé si hay, hermana Brenda, me gustaría ver si hay en YouTube algunas preguntas, y si no, pues vamos a pasar a unas 2 preguntas o 3 preguntitas ahí por teléfono. Si no, pues vamos bueno, Estrella 61, hermanos queridos. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, ¿verdad? O saludar a nuestro hermano, a saludar, ¿verdad? Y si vamos a hablar, pues vamos a hablar, ¿verdad? En una buena forma. Vamos a preguntar en una buena forma. Así que voy a abrir la línea, Estrella 61, hermanos, los que quieran entrar, ¿verdad? Estrella 61. Ok, parece que no hay ninguno. Nuevamente, Estrella 61. Ok, me parece que no hay ninguno, pero yo sé que la hermana Brenda quizás tiene algún comentario, ¿verdad? En YouTube, hermana Brenda, si usted tiene algún comentario en YouTube, pues, ¿verdad? Vamos a escuchar. Y si no, pues entonces vamos a quedar, ¿verdad? Despedidos. Voy a abrir nuevamente la línea porque no quiero, ¿verdad? Que vayan a decir después. Nuevamente. Estrella 61. Sí, claro que sí, hermana María y Juancito, Okay. feliz sábado. Sí. Voy a chequear Hermana la línea de, para chequear, perdón, el YouTube, si hay alguna pregunta de los hermanos, ya que ahora están entrando por el medio del YouTube. Sí, hermana. A ver, la hermana Maranata Jesús viene, feliz sábado desde Argentina, dice, feliz sábado, Dios nos ayude a dar conocimiento, dice la hermana Noemí. La hermana Sarita, omnipotente Salvador, guía a todos sus hijos del Altísimo que aman el Santo Sábado. La hermana Nacita, Dios nos ayude porque solos no podemos. Saludos, hermanos, feliz sábado, dice la hermana Lorenita. Ay, qué linda está por allá. Y la última advertencia también nos dice feliz sábado. No veo que los hermanos tengan alguna pregunta. Ok, hermanita. Sí, esperando que Juancito también esté mejor. Yo sé que estaba un poquito mal, enfermito. Estamos orando por ti, Juancito. Gracias, bendita, bendiciones. Pues entonces lo que vamos a hacer entonces, vamos a quedarnos aquí. Hermano, que Dios lo bendiga grandemente y espero en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que te sane, porque sabemos que cuando estamos malitos ahí, pues estamos decaídos un poquito, pero el Señor pase su santa mano divina sobre su cuerpo y que el Señor lo sane, hermano. Que Dios lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias por traernos palabra de Dios sábado a sábado. Gracias, hermana Brenda, y gracias a todos mis hermanitos queridos, ¿verdad? Que nos escuchan por YouTube también y por la línea telefónica. Muchas gracias. Y pues nos levantaremos mañana temprano, ¿verdad? Para escuchar nuevamente palabra de Dios. Hay una hermanita que está entrando por primera vez y quiere saludar. Bueno, mandó saludos para el hermano, para nuestro querido hermano
Juan Bautista y está con nosotros, se llama María Dolores, o le damos un feliz sábado a ella. Es de México, sí. Amén. Amén. Hermana María Dolores, que Dios la bendiga grandemente. Espero que siempre esté con nosotros. Amén. ¿Va a decir algunas palabras, hermano Juan Bautista, o quedamos aquí? Podemos orar una vez más. Buen Dios, Amén. Padre. Gracias una vez más, Señor, por abrir estos medios para estudiar juntos, Señor. Y para que los hermanos que quizás están en otros lugares puedan recibir información de lo que está pasando en el mundo concerniente a los cumplimientos proféticos. Rogamos, Señor, que tú bendigas las cadenas que te son fieles a ti, que hacen tu voluntad. Bendice el fuerte clamor final, bendice a los obreros de la hora 11, a Brenda, a Sonia y a Fernando Restrepo, a la hermana Rosita, a la hermana Claudia, a todas estas personas, Señor, que están trabajando para ti desinteresadamente. Lo único que quieren es apresurar tu segunda venida. Perdona nuestros pecados, Señor, porque estamos sucios y queremos servirte y entendemos que el Espíritu Santo no se derramará sobre ninguna carne sucia, oh Padre. Así que límpianos a todos, prepáranos, Señor, vacíanos del yo y llénanos de tu Santo Espíritu. Y cuando tú vengas, Señor, acuérdate de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Muy buenas noches y Maranata. El Señor viene pronto. Feliz sábado, queridos hermanos. Buenas noches.